Números capítulo 4. El trabajo de los descendientes de Leví. Grupo familiar de Kehat. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: hagan una lista de los descendientes de Leví que pertenezcan al grupo familiar de Kehat, pero tomen en cuenta a qué familia pertenecen e incluyan a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. El trabajo de los descendientes de Kehat en ese santo lugar será el siguiente: cuando el pueblo levante el campamento para irse a otro lugar, Aarón y sus hijos vendrán y quitarán el velo del lugar santísimo y con él cubrirán el cofre del pacto. Encima le pondrán unas pieles finas, extenderán sobre ella una tela azul y luego le pondrán las barras de madera que se usan para transportar el cofre. Sobre la mesa donde se ponen los panes consagrados a mí extenderán una tela azul y sobre ella pondrán los platos, las cucharas, las copas y las jarras para todas las ofrendas de vino. También pondrán el pan que se ofrece todos los días. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con pieles finas. Luego pondrán las barras que se usan para transportar el cofre. Tomarán una tela azul y con ella cubrirán el candelabro, las lámparas, las tenazas, los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo esto lo cubrirán con pieles finas y lo pondrán sobre unas barras de madera para transportarlo. Extenderán una tela azul sobre el altar de oro, lo cubrirán con pieles finas y le pondrán unas barras para transportarlo. Tomarán también todo lo que se usa en el santuario y lo pondrán en una tela azul, lo cubrirán con pieles finas y lo llevarán sobre unas barras de madera. Limpiarán la ceniza del altar y lo cubrirán con una tela de color rojo oscuro. Sobre él pondrán todo lo que se usa para el culto: los braseros, los tenedores, las palas y los tazones. Cubrirán todo esto con pieles finas y le pondrán unas barras de madera para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todo lo que se usa en el santuario y se pongan en camino, mandarás que los hijos de Kehat carguen todo esto, pero deberán tener cuidado de no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen morirán. Este es el trabajo que harán los descendientes de Kehat en el santuario. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se encargará del aceite para las lámparas, del incienso perfumado, la ofrenda que siempre me deben ofrecer, y del aceite que se usa para la consagración. También se encargará de cuidar el santuario con todos los objetos sagrados que se usan en él. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: no dejen que la familia de Kehat desaparezca de entre los descendientes de Leví. Para que la familia de Kehat no muera castigada por tocar los objetos sagrados, harán lo siguiente: Aarón y sus hijos les dirán a cada uno de ellos lo que deben hacer y llevar. De esta manera ellos no entrarán a ver los objetos sagrados y no morirán. Grupo familiar de Gerson. Dios le dijo a Moisés: haz una lista de todos los que pertenezcan al grupo familiar de Gerson. Incluye a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. Este será su trabajo: llevarán las cortinas del santuario, las pieles finas con que se cubre la cortina de la entrada, las cortinas del patio, la cortina de la entrada al patio que rodea el santuario y el altar, sus cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Aarón y sus hijos les dirán a los descendientes de Gerson todo lo que tienen que hacer en el santuario y todo lo que deben transportar, y Tamar, hijo del sacerdote Aarón, será quien los dirija. Grupo familiar de Merari. Haz una lista entre todos los que pertenecen al grupo familiar de Merari. Incluye a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario.
Su trabajo consistirá en transportar las tablas, las barras, los postes y las bases. También llevarán los postes del patio que rodea el santuario, las bases, las estacas, las cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Tú debes decirles a cada uno exactamente lo que debe llevar. Este será el trabajo de todos los descendientes de Merari, bajo la dirección de Itamar. Moisés y Aarón obedecen. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había mandado y junto con los jefes del pueblo contaron y anotaron todos los descendientes de Leví. Hicieron una lista de todas las familias descendientes de Kehat, de Gerson y de Merari. Contaron a los que tenían entre 30 y 50 años de edad y que podían prestar servicio en el santuario. Este fue el resultado. De Kehat 2.750 hombres, de Gerson 2.630, de Merari 3.200. En total fueron 8.580. De esta manera Moisés le dijo a cada uno todo lo que tenía que hacer y llevar, tal como Dios se lo había mandado. Números capítulo 5. Reglas para el campamento. Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que echen fuera del campamento a todo hombre o mujer que tenga estos problemas, alguna enfermedad sexual o de la piel, y a los que hayan tocado algún cadáver. De esa manera no contaminarán el campamento donde yo vivo. Los israelitas obedecieron lo que Dios les había mandado a Moisés y expulsaron del campamento a esas personas. Otras reglas, verso 5. Luego Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado y debe corregirse así. Se le devolverá a la persona todo lo que se haya quitado, más una quinta parte. Si la persona que dañaron ya murió y no le pueden devolver sus pertenencias a alguno de sus parientes, entonces se le dará a Dios y las podrá usar el sacerdote. Además, la persona que robó o dañó esas pertenencias deberá llevarle al sacerdote un carnero para que lo sacrifique, y así Dios le perdonará su pecado. Todas las ofrendas que la gente lleve a Dios serán para los sacerdotes. Reglas en relación con los celos. Verso 11. Dios le dio otra ley a Moisés y le dijo: diles esto a los israelitas: puede ser que una mujer sea infiel y su esposo y tengan relaciones sexuales con otro hombre sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo. Pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso, y hasta puede suceder que alguno sospeche que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina y cebada. Como la ofrenda es de un esposo celoso que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado, no se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y le presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le soltará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo ni has tenido relaciones con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua el estómago se te hinche y no puedas tener hijos, que esto le sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Y la mujer contestará: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba.
y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará la ofrenda, un puñado de cereal, y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga, y si ella engañó a su esposo, el agua la hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Y esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos. Esto es lo que se debe hacer cuando una mujer engañe a su esposo con otro hombre. Si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, deben llevarla ante Dios, y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigado. Número 6. Leyes para los nazireos. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que, cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, no podrá beber bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o sus hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que debe tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro, respaldándose toda la cabeza. Una semana después, al octavo día, llevará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma y se los dará al sacerdote y a la entrada del santuario, para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo. El sacerdote sacrificará primero una de las aves, quemándola completamente. Luego sacrificará la otra junto con el cordero de un año que el nazireo presentará. De esa manera yo le perdonaré el haber tocado un cadáver, y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se les tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso, el día que haga sus ofrendas, empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda de que se quema por completo; una oveja de un año que no tenga ningún defecto, para perdón de su pecado; y por último, un carnero que no tenga ningún defecto, para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará a la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario, y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer los panes conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego el sacerdote mecerá las costillas en el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa es que cumpla con todo lo que ha prometido.
Verso 22. La bendición de los sacerdotes. Además, Dios dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncian esta bendición, yo haré que se haga realidad. Números capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del santuario. Cuando Moisés ya había construido el santuario, la roció con aceite para indicar que el santuario y todo lo que había estado en él estaba consagrado para adorar a Dios. Los jefes de las tribus de Israel, que ayudaron a contar y anotar todo, le presentaron a Dios como ofrenda 6 carretas y 12 bueyes. Cada jefe les dio un buey y entre 2 jefes le dieron una carreta. Todo esto se lo ofrecieron en el santuario. Y Dios le dijo a Moisés: recibe las carretas y los bueyes y dáselos a los descendientes de Leví. Diles que los usen en su trabajo en el santuario, según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví, para que hicieran su trabajo. A los que pertenecían al grupo familiar de Gerson les dio 2 carretas y 4 bueyes, y a los del grupo familiar de Merari les dio 4 carretas y 8 bueyes. Su jefe era Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. A los del grupo familiar de Kehat no les dio nada, porque su trabajo era llevar sobre los hombros los objetos sagrados. El día en que se consagró el altar, los jefes de las tribus trajeron ofrendas y la pusieron frente al altar. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios el altar. Haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios el altar. Estas son las ofrendas que los jefes de las 12 tribus de Israel presentaron a Dios: una bandeja de plata de 1,5 kilos, una jarra de plata de 3/4 de kilo, una gran cuchara de oro de 110 gramos llena de incienso, un carnero, un cordero de 1 año para quemarlo completamente en honor a Dios, un chivo para sacrificarlo como pago por sus pecados, 2 toros como ofrenda para hacer la paz con Dios, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Todo eso fue pesado según el peso aprobado en el santuario. La bandeja y la jarra estaban llenas de harina fina amasada con aceite. Para preparar una ofrenda de cereales, todas estas ofrendas las presentaron los 12 jefes en el siguiente orden: el primer día Nahasón de la tribu de Judá, el segundo día Natanael de la tribu de Isaacar, el tercer día Eliab de la tribu de Zabulón, el cuarto día Elisur de la tribu de Rubén, el quinto día Selumiel de la tribu de Simeón, el sexto día Eliasaf, hijo de Ruel de la tribu de Gad, el séptimo día Elisama de la tribu de Efraín, el octavo día Gamaliel de la tribu de Manasés, el noveno día Abidán de la tribu de Benjamín, el décimo día Ahiser de la tribu de Dan, el día 11 Pagiel de la tribu de Aser, el día 12 Aira de la tribu de Natanael. Los jefes de las tribus dieron todas las ofrendas para dedicar el altar al servicio de Dios: 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una, 12 jarras de plata de medio kilo cada una y 12 cucharas de oro de 100 gramos cada una. El peso total de las bandejas y jarras fue de 26 kilos y medio y de las cucharas de 1 kilo y 320 gramos según el peso aprobado en el santuario. En total, de los animales que se quemaron completamente para volver a estar en paz con Dios fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año.
Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los dos querubines. Moisés oyó la voz de Dios. Números 8. El candelabro de oro. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas debe colocarlas sobre el candelabro de madera que alumbren hacia adelante. Y Aarón colocó el candelabro tal como Dios se lo había mandado por medio de Moisés. El candelabro era de oro de arriba abajo, le habían dado forma de flor y a golpes de martillo. Así le había dicho Dios a Moisés que lo hiciera. Consagración de los descendientes de Leví. Luego Dios le dijo a Moisés: separa a los descendientes de Leví y purifícalos, derrama agua sobre ellos como símbolo de esa purificación, y luego mándales que se afeiten todo el cuerpo y laven su ropa, así quedarán purificados. Después deben tomar un toro y harina fina amasada con aceite, así presentarán su ofrenda de cereales junto con el toro para ser sacrificado por el perdón de pecados. Luego haz que los descendientes de Leví y el resto del pueblo se acerquen al santuario. Allí estarán Aarón y sus descendientes como representantes del pueblo, y Aarón los consagrará a mi servicio de la siguiente manera. Los israelitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los descendientes de Leví, luego ellos pondrán sus manos sobre la cabeza de los 2 novillos. Uno de ellos los sacrificará como ofrenda por el pecado y el otro los quemará completamente en mi honor. Así purificará a los descendientes de Leví. Con esto quedarán listos para servirme en el santuario. Los de la tribu de Leví serán míos, porque los israelitas me los entregarán en un lugar de sus primeros hijos. Cuando maté al hijo mayor de cada familia egipcia, decidí que todos los primeros hijos de los israelitas serían míos, incluyendo a las primeras crías de sus animales. A cambio de todos ellos acepté a la tribu de Leví. Así que separarás a los descendientes de Leví de entre los demás israelitas, para que vivan siempre a mi servicio. Yo dejo a los descendientes de Leví en manos de Aarón y sus hijos como si fueran una ofrenda de los israelitas, para que sirvan en el santuario. Ellos presentarán las ofrendas de los israelitas para que yo les perdone sus pecados. Así no les pasará nada malo a los que se acerquen demasiado al santuario. Moisés y Aarón y todos los israelitas hicieron con los descendientes de Leví todo lo que Dios les había mandado. Los descendientes de Leví se purificaron, lavaron su ropa, y luego Aarón mismo los presentó ante Dios como ofrenda. Después de eso, los descendientes de Leví empezaron a servir a Dios en el santuario, siempre bajo las órdenes de Aarón y sus descendientes. Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví podrán iniciar su servicio en el santuario a los 25 años de edad y dejarán de hacerlo a los 50. A partir de esa edad podrán ayudar a los sacerdotes más jóvenes en el cuidado del santuario, pero no hacer otro tipo de trabajo. Números capítulo 9. La fiesta de la Pascua. Había pasado un año desde que los israelitas habían salido de Egipto. Cuando Dios le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, Dios le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la tarde del día 14 del mes de Aviv, tal y como yo les enseñé. Moisés mandó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí ese día 14 al atardecer, tal como Dios los había mandado por medio de Moisés. Sin embargo, algunos israelitas habían tocado un cadáver y la ley no les permitía estar en la fiesta ese día. Entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y le dijeron: nosotros tocamos un cadáver y queremos saber si podemos presentar nuestra ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés le contestó: espérame, voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer. Y Dios le dijo a Moisés:
Diles a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua. Si alguien ha tocado un cadáver o está de viaje, debe celebrar la fiesta en la tarde del día 14 del mes de Siv, y la celebrará así: comerá el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. No le quebrará ningún hueso al cordero, ni guardará nada de comida para el otro día. Pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua, ni presente su ofrenda, en ese día será castigada. No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. Verso 15. Dios guía a su pueblo. El día que se armó el santuario del pacto, vino una nube y lo cubrió. Cuando cayó la noche, apareció sobre el santuario un fuego, pero al amanecer desapareció. Y así sucedía siempre: durante el día lo cubría la nube, pero en la noche lo iluminaba una especie de fuego. Dios les indicaba a los israelitas cuánto debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera: cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenían, también se detenían los israelitas, plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No importaba si era de día o de noche, cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés, y ellos lo obedecían.